Bienvenidos, Anestesiólogos Mexicanos en Internet. AC se complace en presentar esta sesión sobre el manejo y la optimización del paciente con síndrome metabólico. Efectivamente, en esta presentación nos adentraremos en un desafío que vemos con cada vez más frecuencia en nuestra práctica diaria. Nos centraremos en estrategias que están basadas en la evidencia más actual para así mejorar la seguridad y los resultados perioperatorios de estos pacientes, que son sin duda complejos. Bien, nuestra agenda está diseñada para llevarnos paso a paso. Empezaremos por definir el problema, el desafío del síndrome metabólico. Después nos enfocaremos en la evaluación y optimización preoperatoria, para luego pasar al manejo intraoperatorio. Y para aterrizar todos estos conceptos, revisaremos un caso clínico práctico y finalizaremos con los cuidados posoperatorios y las conclusiones clave. Para poder comprender la verdadera magnitud de este reto anestésico, creo que es fundamental que comencemos por analizar el contexto global de lo que ya es considerado una epidemia. Y es que la obesidad a nivel mundial casi se ha triplicado desde 1975. Este dato, que es impresionante, no es solo una estadística más de salud pública. Para nosotros, representa un cambio fundamental en el perfil de los pacientes que recibimos. La acumulación de tejido adiposo, sobre todo alrededor de la vía aérea, el tórax y el abdomen, crea desafíos que son tanto mecánicos como metabólicos y que nos impactan directamente como anestesiólogos. Es absolutamente crucial entender que el síndrome metabólico es mucho más que la suma de sus partes. No es solo un conjunto de diagnósticos. En realidad, define un estado sistémico proinflamatorio y protrombótico. Debemos pensar en el tejido adiposo visceral no como un depósito inerte, sino como un órgano endocrino muy activo que está constantemente secretando ácidos grasos libres y citoquinas. Y es esto lo que tiene profundas implicaciones para nuestro manejo anestésico. Por lo tanto, una evaluación preoperatoria meticulosa se convierte en la piedra angular, en nuestro primer paso fundamental para poder identificar y, sobre todo, mitigar los riesgos que se asocian a este síndrome. Esta tabla es muy interesante porque nos muestra la variabilidad que existe en los criterios diagnósticos. Si comparamos, por ejemplo, las guías de la Organización Mundial de la Salud con las del Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol de Estados Unidos, o el NSPATP3, y las de la Federación Internacional de Diabetes, notamos una evolución, un cambio de enfoque. Las definiciones más recientes ponen mucho más énfasis en la obesidad central, medida por la circunferencia de la cintura. Y esto es importante porque la evidencia actual sugiere que este indicador se correlaciona mejor con el riesgo cardiovascular que el índice de masa corporal por sí solo. Correcto. Y estos procesos fisiopatológicos son la causa directa de las comorbilidades. Ninguno de ellos ocurre de forma aislada. La resistencia a la insulina es impulsada por el tejido adiposo visceral y, a su vez, los niveles elevados de ácidos grasos libres van deteriorando la función endotelial y también la pancreática. Es importante destacar que la esteatosis hepática no alcohólica, por ejemplo, es prácticamente universal en pacientes diabéticos con obesidad mórbida, e incluso suele preceder al diagnóstico formal de diabetes tipo 2. Como consecuencia de todo esto, el sistema cardiovascular se encuentra bajo un estrés muy significativo. El exceso de grasa epicárdica, por ejemplo, se correlaciona directamente con la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, y la hipertensión pulmonar puede desarrollarse de forma secundaria. Por esta razón, es imperativo, no opcional, obtener un electrocardiograma preoperatorio, ya que la disfunción diastólica puede estar presente y pasar desapercibida, incluso con una fracción de eyección que parezca normal. Ahora bien, para la optimización, ¿qué podemos hacer? Pues la evidencia más reciente apoya firmemente el uso de estatinas para reducir eventos cardíacos perioperatorios. Varios estudios han demostrado una reducción absoluta del riesgo de muerte por causas cardiovasculares, y es fundamental no suspenderlas abruptamente. Del mismo modo, un control glucémico razonable es esencial. No podemos olvidar que la hiperglucemia perioperatoria se asocia con un aumento claro en las tasas de infección y, en general, con peores resultados. Muy bien. Una vez que hemos optimizado al paciente, entramos al quirófano. Ahora nos centraremos en los desafíos técnicos directos que enfrentamos durante el acto anestésico. El posicionamiento del paciente es un punto absolutamente crítico para la seguridad de la vía aérea. En pacientes con obesidad, debemos saber que la posición de olfateo tradicional es ineficaz. La evidencia es contundente al respecto. En cambio,
La posición en rampa, como se ha demostrado en múltiples estudios, sí alinea correctamente los ejes laringio, faringio y oral. Esto transforma lo que podría ser una vía aérea muy difícil en una manejable. Con un posicionamiento correcto, el riesgo de intubación difícil se reduce a niveles comparables a los de la población general, lo que hace innecesaria, en la mayoría de los casos, la intubación con fibrobroncoscopio con el paciente despierto. Para combatir la inevitable atelectasia en estos pacientes, debemos implementar una estrategia ventilatoria protectora. El paso número 1 es la preoxigenación, usando presión positiva continua en la vía aérea, o CPAP, a 10 centímetros de agua, para prolongar el tiempo de apnea segura. Después de la intubación, viene el paso 2, una maniobra de reclutamiento para abrir esos alvéolos colapsados. El paso 3 es crucial, mantener una presión positiva al final de la expiración, o PIP, de 8 a 10 centímetros de agua, para evitar que esos alvéolos vuelvan a colapsar. Todo esto, por supuesto, se complementa con el paso 4, volúmenes tidales bajos, y el paso 5, el posicionamiento en Trendelenburgo inverso. Excelente. Para integrar todos estos conceptos y verlos en acción, analicemos ahora un caso clínico que es muy representativo de lo que enfrentamos. Nuestro paciente es un claro ejemplo del desafío del síndrome metabólico. Se trata de un hombre de 45 años con un índice de masa corporal de 49 kilogramos por metro cuadrado. Entre sus comorbilidades encontramos hipertensión arterial, dislipidemia y, algo que es muy importante, apnea obstructiva del sueño severa. No olvidemos que esta última condición está presente hasta en el 70% de los pacientes de cirugía bariátrica y magnifica enormemente el riesgo de complicaciones respiratorias. La inducción se realizó siguiendo un protocolo de seguridad muy estricto. Primero, se colocó al paciente en la posición de rampa que ya mencionamos. Se preoxigenó con presión positiva continua en la vía aérea a 10 centímetros de agua por 5 minutos. La inducción intravenosa se hizo con fentanilo, propofol y decuronio, todos dosificados según el peso corporal ideal. Gracias a este posicionamiento óptimo, la laringoscopía directa nos reveló una vista Cormack-Lehane grado 2, lo que permitió una intubación atraumática y al primer intento. Ya durante el mantenimiento, nuestro enfoque principal fue la protección pulmonar y mantener la estabilidad hemodinámica. Se mantuvo la posición de Trendelenburgo inverso y se aplicó la ventilación protectora con un volumen tidal de 6 mililitros por kilogramo de peso ideal y una presión positiva al final de la estiración de 10 centímetros de agua. La anestesia se mantuvo con desflurano y, muy importante, se implementó una analgesia multimodal con morfina y ketorolaco para reducir los requerimientos de opioides en el postoperatorio. Y como sabemos, nuestro trabajo no termina con la cirugía. De hecho, la fase posoperatoria es crítica para prevenir complicaciones en estos pacientes. Aquí quiero hacer un énfasis particular. La intervención respiratoria postoperatoria debe ser inmediata y preventiva, no una medida de rescate. Justo después de la extubación, la retirada de la presión positiva causa una caída dramática en los volúmenes pulmonares. Por eso, la aplicación inmediata de presión positiva continua en la vía aérea o de presión positiva de 2 niveles en la vía aérea conserva los beneficios del reclutamiento que hicimos en el intraoperatorio y ha demostrado mejorar de forma significativa la función pulmonar. Esta cita, que proviene de un estudio muy relevante, refuerza el mensaje central de toda esta presentación. Nuestro enfoque debe trascender el peso del paciente y centrarse en la disfunción metabólica subyacente. Es el síndrome metabólico, no necesariamente el índice de masa corporal, lo que realmente predice el riesgo cardiovascular futuro. Y esta distinción es fundamental en nuestra evaluación clínica diaria. Entonces, para concluir, estos son los puntos esenciales para llevar a nuestra práctica. Primero, realizar una evaluación preoperatoria integral que abarque todos los componentes del síndrome. Segundo, tratar de forma agresiva cada uno de esos componentes, como la hipertensión y la hiperglucemia. Tercero, no subestimar la prevalencia de la apnea del sueño y su impacto en la sensibilidad a los opioides. Y finalmente, monitorizar de cerca y controlar estrictamente la glucosa para minimizar el riesgo de complicaciones. Esta pregunta nos invita a todos a reflexionar sobre el futuro. A medida que la epidemia de obesidad continúa, no hay duda de que el manejo de las enfermedades metabólicas se convertirá en el núcleo de la medicina perioperatoria. La investigación futura seguramente se enfocará aún más en la optimización metabólica como una forma de modular activamente el riesgo. Doctora, agradecemos sinceramente su atención.
Esta presentación fue una elaboración de Anestesiólogos Mexicanos en Internet AC.